9 de la mañana, 28 minutos. Gracias, Vero. En un ratito nos volvemos a encontrar contigo desde el móvil. Ahora nosotros aquí en la mañana de Arriba Gente estamos recibiendo con mucho gusto al doctor Pablo Chargoña. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, con el doctor vamos a poner sobre la mesa nuevamente el caso Roslik. Y digo nuevamente porque debido a los acontecimientos de los últimos días hemos estado recordando toda la situación del caso Roslik. La justicia ha confirmado el archivo de la causa, pese a las novedades que se dieron en las últimas horas, que determinaron inclusive decisiones por parte del propio ministro de Defensa, el doctor Javier García. Pero la familia intenta ahora un paso más importante, porque estamos hablando que frente a lo que la justicia determina, que es que confirma el archivo de la causa, se pretende o ya está decidido ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es así? Sí, hay dos escenarios posibles. Una es esa denuncia en el sistema interamericano. Por sistema interamericano hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vigila el cumplimiento de los estados de sus pactos internacionales en materia de derechos humanos, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Y la Corte es un tribunal que dicta sentencias, dicta fallos. Plantear un caso como el de Roslik es casi elemental como escenario, toda vez que en el país no se desarrolla la justicia, porque estamos en presencia de un crimen de lesa humanidad. Lo vamos a seguir insistiendo porque efectivamente Roslik y los vecinos de San Javier fueron víctimas del aparato estatal transformado en una organización criminal. Y eso tiene todos los rasgos del crimen de lesa humanidad, o como dice la Corte Interamericana, de graves violaciones a los derechos humanos que hacen nacer en los estados la obligación de investigar, de juzgar y de eventualmente, así lo dice, eventualmente castigar. Eventualmente quiere decir que en el marco del debido proceso, si se encuentra prueba, se castigará y si no, se absolverá. Pero lo que tienen que hacer los estados en estos casos es investigar y juzgar. Lo que no puede hacer es lo que hoy está ocurriendo, no es juzgar, cerrar un caso sin abrir la posibilidad del juicio. Entonces, es un típico caso de omisión del deber internacional. Por lo tanto, el horizonte de un planteo ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana es tan elemental como fue en su momento el caso Hellman, o como es hoy el caso que está actualmente en juicio. Hay un juicio contra Uruguay por el asesinato en 1974 de 3 chicas, Maidanik, Rayo y Reyes, que es el conocido como caso de las muchachas de Abril, o la desaparición de Tassino y de González González. Ese es un juicio que está hoy pendiente. Va a haber probablemente una sentencia de la Corte Interamericana que creo que va a ser de condena. Ahora, todo esto porque son graves violaciones a los derechos humanos que no avanzan en su investigación y que no permiten llegar a una sentencia de condena eventualmente a los responsables. Pero le pregunto, volviendo al caso Roslik, ¿por qué, o cuál es la fundamentación o cuál es la razón por la que se da una confirmación de archivo de causa cuando surgieron nuevos elementos? Por lo menos es lo que a priori puede llegar uno a pensar al conocerse la participación o no de otra persona, pero que bueno, podría aportar elementos, podría, no sé. ¿Por cuál es la fundamentación de decir, no, esto está archivado? Eso me lleva al otro escenario posible. Este es un escenario posible que se está evaluando, la posibilidad de ir al sistema interamericano, considerando que la Corte Interamericana no es una corte penal. En todo caso, si se llevara el caso Roslik, la Corte Interamericana le diría a Uruguay: ustedes tienen tribunales penales, juzguen a los responsables de Roslik. El otro escenario, que de hecho está abierto, deriva precisamente de eso que vos decís, de nuevos datos y de un mensaje que emite la Suprema Corte de Justicia al momento de confirmar el archivo. Mensaje, le digo en términos coloquiales para que se entienda, pero en uno de los últimos considerandos del fallo, el punto que decía no voy a reabrir el caso,
le dice a la Fiscalía Especializada, pero si usted encuentra elementos nuevos en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, usted, si lo entiende pertinente, podría iniciar una causa nueva investigándolo usted, porque el nuevo Código del Proceso Penal le da atribuciones investigativas a la Fiscalía Especializada de Crimen de Lesa Humanidad, que está a cargo del doctor Percivale, y la novedad es que, lo ha hecho público, así que lo puedo decir, está abriendo una investigación en ese sentido. O sea que ese segundo escenario, que para nosotros, y para la familia, para Mari, para el hijo Valery, es muy importante, es un escenario en el que ciframos muchas expectativas, por varias cosas. Una, por la confianza que le tenemos a la capacidad de investigación y el compromiso del doctor Percivale, y otra porque el primer escenario que mencioné lleva muchos años y esta es una carrera contra el tiempo. Estamos hablando del caso Castellá, de la información que surgió del Ministerio de Defensa que terminó con el relevo. Varios elementos que se pueden considerar nuevos, posteriores de conocimiento posteriores al año 2017, que sería la fecha en que todo dato nuevo implicaría una causa en el nuevo Código de Proceso Penal, entonces con intervención de la Fiscalía Especializada. Es ese caso, pero además, bueno, el diálogo entre Castellá y el senador Manini Ríos lo acabamos de conocer ayer o antes de ayer. Que Castellá diga, en realidad yo no estuve en el interrogatorio, pero lo hicimos porque había una especie de orden. Sí, por llamarle a eso solidaridad me parece un abuso de la expresión. Es otra cosa. Podría ser complicidad o infamia, no sé, algún otro término se podría utilizar. Pero en todo caso, eso ¿cómo se resuelve? ¿Y quién lo resuelve? ¿En qué sede? ¿Quién interroga a Castellá respecto de lo que hizo o no hizo en el momento en que asesinan en abril del 84 a Vladimir Roslik? La sede es la justicia penal ordinaria. Por lo tanto, nosotros tenemos expectativa, lo tiene la familia, ¿no?, de que finalmente, después de la investigación que tiene que estar a cargo del fiscal especializado, solicite la formalización de esa investigación ante un juzgado penal ordinario. Porque hay que reivindicar una vez más, estos son crímenes que no puede juzgar la justicia militar. O sea, que esa sentencia del año 86 que condenó por homicidio culpable a Cobarrer, que tuvo 4 meses en prisión, la otra persona estuvo menos tiempo aún, eso no puede ser considerado cosa juzgada, ni siquiera juicio. Por eso el fiscal ha dicho, es el concepto típico de cosa juzgada aparente o cosa juzgada fraudulenta. Es decir, cuando se tiene la imagen o la forma o la apariencia de un juicio, pero no hay un juicio en realidad, porque, entre otras cosas, por ejemplo, los vecinos de San Javier, que tienen mucho para decir, que fueron detenidos con Roslik, que lo escucharon a Roslik, ellos dicen, escuchábamos los gritos de Roslik y en cierto momento no lo escuchamos más. Eso tiene que ser recogido en un juicio. Precisamente esa es la omisión en la que incurriría el Estado uruguayo como un todo si no se terminara esto recolectando estas informaciones, si no se derivara a recolectar estas informaciones en un foro penal, en un tribunal penal nacional para determinar las responsabilidades en un caso como este, que es de evidente graves violaciones. Pero además, doctor, acá está muy mal lo que voy a hacer porque estoy hablando un poco por memoria. A mí me tocó, hace muchos años atrás, le estoy hablando de épocas de la revista Estelar, visitar San Javier. Y recordamos el caso Roslik en la revista Estelar porque es imposible visitar San Javier y no encontrar desde la plaza un recordatorio. Es decir, fue una población profundamente conmovida y marcada por el caso Roslik a lo largo de las décadas. Pero le decía, está mal que lo haga a nivel de memoria. Tengo entendido que además hubo en su momento un pedido de informes o un pedido que no se tramitó de la manera correspondiente por parte de Castellá en su momento hacia sus autoridades en el Ministerio de Defensa. Es decir, que aparte de la aparición de un posible testigo, aparte de lo que ese testigo puede aportar, ya sea
con los diálogos, por ejemplo, que conocimos con Manini, también allí habría alguna formalidad no cumplida y que también sería bueno saber por qué. Sí, también sería bueno saber por qué. Cuando aparece la noticia de que el ministro Javier García destituye a Castelá, Mari Zavalkin de Roslik me manda un mensaje diciendo lo de Castelá lo sabemos desde el 84. Efectivamente, Mari lo viene diciendo. Castelá fue a secuestrar el 15 de abril, si yo no recuerdo mal, el 15 de abril del 84, fue a secuestrar o a privar de su libertad o a detener a Vladimir Roslik en horas de la madrugada. Fue a la casa. Mari desde entonces viene diciendo o recordando que el médico decía otra vez no, gritaba, otra vez no, porque ya había sido torturado en 1980, él y otros vecinos de la localidad de San Javier. Y ese era Castelá, que luego hizo una brillante carrera militar, porque llegar a ser presidente del Supremo Tribunal Militar significa que a nadie en el Estado reparó eso que viene denunciando desde hace décadas Mari Zavalkin de Roslik, y por supuesto que no revisó documentos. Ahora tenemos la otra noticia de que esos documentos, que son copia de una sentencia, le fue retaseado al propio mando civil de las Fuerzas Armadas, lo que nos lleva a otro de esos elementos, de factores de ese poder fáctico que son las Fuerzas Armadas, que parecen ajenos a la intervención de los magistrados, de los fiscales, de los jueces y hasta el ministro de Defensa. Este es un ejemplo más de ocultamiento y de cierto ocultamiento de defensa de responsabilidades y de impunidad, en definitiva. Que los senadores hayan votado a la venia también habla muy mal de ellos. Lo he escuchado, ¿no? Que le atribuyan culpa a las organizaciones de la sociedad civil porque no me alertaron es también impresentable. Es una conducta infame. Esta es una responsabilidad del Estado, que no lo pueden atribuirse a quién, a la viuda de Roslik, que le tienen que avisar al Estado que estas cosas están decididas y dichas de hace mucho tiempo y que están transcriptas en documentos oficiales. No, es impresentable. Esta es una responsabilidad del Estado, no de las víctimas, la de recolectar información, nombres, etcétera. Es importantísimo la tarea que hacen los periodistas, la que hace Abercon, por ejemplo, mediante el pedido de acceso a la información pública, porque aporta información. Claro, sin este pedido no aparecía esa información, ¿no? Hay que decirlo. ¿Pero algo cambió en que por lo menos ante el pedido surge la información? Yo creo que siempre hay datos nuevos, creo que van a haber más datos nuevos, porque además hay una cierta conducta también de búsqueda, por ejemplo, de declaraciones en tribunales de honor, que aparecen también como zonas muy oscuras, como agujeros negros, y en la medida que van apareciendo, a veces con pedidos de acceso a la información pública que nosotros mismos hacemos, porque es un instrumento que también utilizamos, o que hace la prensa, aparecen datos nuevos. Pero todos esos datos es importante que se judicialicen, en definitiva, porque han habido investigaciones históricas, académicas, periodísticas muy importantes. Blood y Petit, por ejemplo. Desde el semanario Jaque en el 84 hasta trabajos actuales, mucha información. Pero el derecho a la protección de los tribunales es un derecho humano que hay que reconocerle a Mari y a Valerie, que apenas tenía 4 meses cuando mataron a su padre. Y eso sigue estando pendiente de Del cumplimiento. testimonio de Mari y de estos vecinos de San Javier que fueron testigos, ¿surgen otros nombres de militares? Nosotros en el año 2008, cuando Mari me pide que intervengamos en la posibilidad de alguna forma de desarchivo, el expediente venía complicado porque ya en el 2004 había habido una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo penal, uno de los tribunales, esto vale decirlo, que había considerado prescripto aquellos hechos. El fiscal departamental en su momento debió haber impugnado, debió haber recurrido esa decisión del tribunal y no lo hizo. Tanto el Tribunal de Apelaciones, órgano del Poder Judicial, como este fiscal, órgano de la Fiscalía General de la Nación, estuvieron omisos. Y esto ocurrió en el 2014. Esa omisión no solamente es contrario al deber internacional que Uruguay tiene de perseguir graves violaciones a los derechos humanos, sino que desconoció en forma flagrante la sentencia Hellman. Vuelvo
a mencionar el caso de la sentencia Hellman y Corte Interamericana porque es eso, es una sentencia, no es una recomendación de Amnistía Internacional. Es un fallo pasado a una autoridad de cosa juzgada. Esto ya lo ha dicho, él ha estudiado en la academia, hay artículos de Martín Rizzo, de Daniel Ox. La academia lo ha dicho una y mil veces, el sistema judicial es eso, es un sistema. Existen los tribunales nacionales, pero existe un tribunal internacional como la Corte Interamericana que dicta fallos. Y también lo han dicho algunos jueces y algunos tribunales. Si yo no estoy de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana, aunque no esté de acuerdo, la tengo que cumplir, porque es una sentencia. Eso está incluso expuesto en algunos pronunciamientos de jueces letrados y de algunos tribunales de apelaciones hoy. Otros no lo consideran así, es un tema de debate dentro del sistema judicial. Y la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Hellman es importante porque no refiere solamente a María Claudia García de Hellman y Macarena Hellman, sino a otras graves violaciones a los derechos humanos similares. Así dice la sentencia. Y obliga a remover los obstáculos para el juzgamiento. Eventualmente condena o absuelve, pero debe remover los obstáculos para el juzgamiento. Y va más allá, va más adelante todavía, más precisa la orden de la Corte Interamericana. Dice, no puede aplicar normas de prescripción, ni cosa juzgada, ni ninguna otra exención de responsabilidad. Doctor, muy amable por su visita, ha sido un placer tenerlo aquí en Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Hemos estado dialogando con el doctor Pablo Chargoña, fundamentalmente a propósito del caso Roslik. De aquí nos vamos a la pausa. Estamos a 15 minutos de las 10 de la mañana con 12 grados de temperatura sobre esta ciudad de Montevideo.